El espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El espejo, con Claudia Cajías, todos los sábados de 9 a 12. Hoy vamos a hablar de los trenes. Los trenes que pasan por nuestra ciudad, los trenes que despiertan nostalgias, los trenes que despiertan tantos sentimientos, tantas pasiones. Y pensaba, ¿no? ¿A quién no le pasa el hecho de ver por ahí una vía y tener la tentación de empezar a caminarla, transitarla hasta perderse? ¿A quién no le pasa ver el tren cruzando por nuestra ciudad y detenerse para observar esa lucecita que va marchando hasta que se pierde en el horizonte? Para algunas personas el tren es una pasión. Y así fue que una de esas personas fue la que me dio como el puntapié inicial para poder hacer la nota de hoy, la que encendió la lucecita para decir, este tema tenemos que tratar en esta jornada. Hugo Caprotti es una persona de nuestra ciudad que desde muy chiquito siente pasión por los trenes y tiene mucho para contarnos. Tal es así que ha creado hace algunos años un canal de YouTube en donde va siguiendo, donde va subiendo videos, imágenes que él logra captar del paso de los trenes en Chajarí. Sabe mucho, sabe de dónde vienen esos trenes, hacia dónde van, qué llevan, qué traen, cuántas historias hay detrás de todo esto, cuáles son las estaciones activas en la provincia, en el departamento, qué pasa con las estaciones que están inactivas, están usurpadas, se les da otro fin, bueno, un montón de anécdotas que tienen que ver con esto. Pero me pareció que estaría bueno a la hora de hablar de trenes poder poner en contexto esta historia, poder conocer el origen del ferrocarril en Argentina y en nuestra ciudad, qué rol cumplió, o antes, ¿no? ¿Para qué fueron pensados los ferrocarriles allá por inicios del 1900 cuando se estaba construyendo un modelo de Estado nacional? Y por eso también la convocamos a la profesora de Historia, Graciela Pelayo, para hablar de este tema. Muy buenos días, Graciela, bienvenida. Gracias por estar en esta mañana en El Espejo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un placer. Apasionante el tema. Realmente apasionante. ¿Te pasa esto? ¿Reconoces esto en muchas personas de esa cosa que generan los trenes, de ese sentimiento, de esa pasión, de ese hobby, de esa sensación como de no saber bien qué nos pasa, ¿no? Cuando vemos pasar un tren? Mucha nostalgia y mucho sentimiento también. Yo no sabía que Hugo estaba dedicado a esta pasión, pero primero que es rarísimo que a esta altura haya hobbies de este tipo, sí, pese que hay muchos y que esté en nuestra ciudad y que no sepamos. Entonces, difundirlo me parece sumamente interesante y sumamente enriquecedor. La historia de los trenes ha despertado niños, jóvenes, cuántos adultos de nuestra ciudad hoy hablan de los trenes y dicen, ¡ay, la estación! Sí. Volver a pensar y sentir lo que fue la estación. Esa estación y la estación de Chajarí, que era el lugar bellísima, de encuentros, sí, de llegadas, de partidas, donde de también, amores, de amores, sí, de parejas que se armaban, sí, que se desarmaban tal vez, ¿no? Yo no alcancé a hacerlo, pero quizás tendríamos que volver a releer La Fusta, Ajá, aquellas ediciones de la década del 1930, donde Benítez recopilaba todos estos romances, quién bajaba del tren, quién subía, a quién miraba, todas estas cuestiones que dieron pie hasta un diario en la parte emocional y de los sentimientos. Sí, y se anunciaban, ¿no? Los viajes que iba a hacer fulano, sí, mengano a Buenos Aires. Se va a Buenos Aires, claro. Sí, y volvió, fue al mes, inclusive decían hasta qué iba. ¿Hasta qué iba? Entonces es muy enriquecedor y yo creo que nos debemos
este recuerdo y este anclaje en entender y preguntarnos por qué ya no están. ¿Por qué ya no están? Y viste cuando en nuestra ciudad escuchamos a lo lejos, ¿no?, ese tren que se anuncia con esa bocina. Es una bocina nostálgica. Sí. Es una bocina nostálgica. Ni te cuento que yo alcancé a viajar en el coche motor, por ejemplo. En el coche motor, claro. mirá. ¿Cómo era el coche motor? Fantástico, unía Concordia con Sí. Montecaseros. Ajá. Y era ágil, creo que tenía una frecuencia de dos veces al día, en un momento una. Y yo que viajaba de Paraná, venía de Paraná por Federal Sí. hasta Concordia y allí tomaba el coche motor. Ajá. Y era hermoso porque se comía, se tomaba mate. ¿Qué diferencia había entre el coche motor y lo que era un tren común de transporte de pasajeros? Y el coche motor es más rápido, más corto, tenía pocos vagones, Sí. mucho más ágil. ¿Tenía camarotes? No, ¿No? el coche motor no tenía camarotes, por lo menos el que yo conocí. Claro, sí. El tren sí, el tren tiene sus clases, su categoría, Sí. si podemos llamarle. Sí. Primera, lo que es los camarotes y lo que es la especial, la turista, Ujú. ¿no es cierto? Primera, que sería, que tiene una pequeña funda, la turista que no tiene nada, Claro. y rígidos los asientos. En la primera podías reclinar los asientos y después ya el camarote, que era el lugar donde se podía descansar para viajar. Claro. Los viajes a Buenos Aires o a Tucumán, por Ujú. ejemplo, que se hacían en camarote. Claro. Pero aquí teníamos el coche motor. El coche motor. Con Coche eso nos motor. teníamos que Exacto. contentar. Bueno, ya vamos a volver a esta historia. Graciela, ¿cuándo empieza el tendido, el trazado de las redes ferroviarias en nuestro país y por qué? ¿Cuál era el objetivo? Claro, nuestro país está anudado esto. No podemos descontextualizar con el mundo Ujú. y no podemos romper con lo que estaba pasando en el país. Es decir, ¿cómo era antes hasta 1852 y 53, el tránsito de las mercaderías, cómo se hacía? ¿Sí? Sí. Carretas, tirada por bueyes Durísimo. o a lomo de mula. Y vos me decís, bueno, ¿cómo mandaba un lomo o algo de los ponchos, por ejemplo, que venían del norte? Y con esto no había rutas, se demoraba mucho, no avanzaba más de 20 kilómetros por día, se hacía con un sistema de postas, donde hacían recambio de mulas. Por ejemplo, en el norte es muy frecuente ver aquí, era el yacimiento de cría de mulas, Ajá. para tal posta de fulano de tal, Sí. que era lo más frecuente, era ese formato, ¿sí? Carros, carretas y mulas con bueyes tirados para hacer el traslado. Cuando en el 1860, estoy hablando después de la batalla de Pavón, después de aquella vieja ruptura, después de la batalla de Caseros, donde Urquiza es nombrado presidente con un sector del país, menos el Estado de Buenos Aires, que es separatista, Ujú. ya Urquiza en el 54, 1854, cuando es elegido presidente, él en el 53 asume la presidencia, ya plantea la necesidad de traer tendidos de ferrocarril, Ujú. porque ya en Europa ya estaba. ¿Desde cuándo estaba en Europa el Y en Europa ferrocarril? tenemos ¿Cuándo que ser, comienza? por eso te decía, no puede estar nada Sí. desconectado. Sí. Europa tuvo dos revoluciones burguesas muy fuertes. Ujú. La revolución política, que es la revolución francesa, Sí. que nos dio este Estado, este concepto de Estado que tenemos hoy, con constitución y ese tipo de organización política, y las dos revoluciones industriales. Sí. La primera revolución industrial es la que crea la máquina a vapor, donde Claro. Watt, alimentar la máquina a vapor, y si miramos cualquier foto, vamos a ver enseguida que aparece la primer locomotora, Locomotora, o exacto. primer rudimento de locomotora. Ujú. Yo estoy hablando de 1820 y pico, ¿sí? Sí, Porque sí, en sí. 1850, que ya se van estudiando, y en 1850 es la segunda revolución industrial, Ujú. que allí ya tiene un alto desarrollo tecnológico, un alto desarrollo en combustibles, y va a ir mejorando, y donde allí comienza la primer Ya queda atrás, locomotora. exacto, queda atrás la Exactamente. máquina a vapor. Queda atrás La el vapor. lo usan, las primeras son a vapor. Por eso. Recordemos que estaba el fogonero, el carbón Ujú. y el vapor de agua. Recordemos y miremos las fotos de las primeras Sí. que hubo acá en el país, eran máquinas a vapor. Ujú. Por eso existía el cargo de fogonero. Claro. ¿Sí? Pero Bien. ya con la segunda revolución eso La queda primera atrás. pone en vigente, no, siguió todavía. Ajá. Piense que el diésel en la Argentina es un cambio que trae entre Frondizi y Lía.
empieza a aparecer las máquinas grandes, donde están los grandes talleres que hacen el cambio de las máquinas. Es decir, se usaba la máquina a vapor, la van mejorando con distintos sistemas y después ya aparecen las máquinas diésel y las máquinas eléctricas. Pero esto implicó que haya toda una conexión con Europa, con Inglaterra. Y pensemos que también está anudado a la organización del trabajo. La primera revolución industrial trajo la división del trabajo. Sí. Es decir, se trabaja en talleres o se trabaja en fábricas y ahí hay jerarquías. Pero la segunda revolución industrial trajo algo que es mucho más complejo de entender, que es la división internacional del trabajo. Y esto significa que va a haber los países que tuvieron revolución industrial, son los países capitalistas, los que van a exportar tecnología, ciencia y capitales. Exacto. Y tienen industria. Y los países que no tuvieron revolución industrial, es decir, las excolonias, van a tener producción de materias primas en lo que sea alimentos, minería, los áridos, todo lo que sea construcciones y todo lo que se pueda exportar, como por ejemplo cueros, carnes. Y ahí allí está comienza, la Argentina. ahí está la Argentina. Sí. Esta división va a generar esto, la expansión de capitales. Aquí en la Argentina en 1860 se unifica el país y allí aparece la presidencia de Mitre. Ya en 1862 Mitre presenta una ley por la cual establece que se va a hacer el tendido de la red ferroviaria en la Argentina. La primera intención de esta ley es que se haga con capitales argentinos. Obviamente fracasó. ¿Por qué? ¿No había capitales No había argentinos capitales o no había y no había interés? industria tampoco. Ajá. Había que importar prácticamente todo. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo eran las primeras fabricaciones de los ingleses en la Argentina, fueron con capitales ingleses, bancos ingleses que se establecieron en Buenos Aires para hacer los préstamos al Estado y el Estado con eso le pagaba a la empresa británica, con una salvedad. Eran trenes garantidos. ¿Qué significa ferrocarriles garantidos? El Estado argentino le garantiza a la compañía que venga a hacer, compañía privada obviamente, a hacer los trenes, a hacer la fabricación de trenes, que va a tener una ganancia garantida de un X porcentaje. Si no lo lograba mensualmente, el Estado se comprometía a pagarle ese Ya estaban diferencia. los subsidios, digamos. Adivinen qué pasó. Nunca llegaban. Por eso, yo siempre me pregunté, ¿cómo hicieron para hacer el monstruo que es Retiro? Piensa Retiro, Constitución, la Estación de La Plata, Bahía Blanca, Rosario. Son monstruos bellísimos. ¿Saben cómo hicieron? Con los subsidios del Estado. Lastre. Porque ya habían generado, esto viene anudado a todo un proceso de transformación de la economía. La Argentina moderna, se inserta en el mundo, producción de ganado. No se podía mandar el ganado en pie porque llegaba mal, las carnes se enfriaban, el frigorífico. ¿Quiénes son los dueños del frigorífico? Los ingleses. Los ingleses, exacto. Entonces se traen módulos y va la carne, vuelve el barco vacío con lastre. ¿Qué es el lastre? Ese peso de módulos para la construcción. Así se trajo Retiro. Se trajo Retiro parte por parte de los módulos armados, desde las maderas para hacer las cabreadas, armado todo lo que hay en Retiro, pedacitos por módulos pequeños y así. Y las casas, cuando vos te preguntás, no sé, acá hay muy poquitas, pero está la casa de lo que era Guiñagalde o la casa de donde está hoy Minca, y donde está, por ejemplo, el Club Social, que ahora es la esquina frente a lo de la Llora, lo que era la Llora Comas. Bueno, esos tienen lastre, es decir, las paredes, esos ladrillos, se traían todo, se traían las molduras para los techos, se nota mucho sobre todo en Concordia, en los palacios, en las villas que hay en Concordia, que son bellísimas, el Palacio Arrobarena, por ejemplo, son bellísimas, todo eso es lastre. Claro, había que aprovechar la vuelta en el barco y en traer. esos módulos hacían, y obviamente un monstruo enorme, cuando más hicieran, menos les alcanzaba a fin de mes lo que el porcentaje de ganancia que le redituaba al Estado. Y hubo una estación de trenes que se hizo 2 veces, o sea que se cobró 2 veces, la de La Plata. Es decir, todas estas estafas ocurrieron. Ya teníamos corrupción en aquel entonces. Muchísima, y sin controles, obviamente. Bueno, esos fueron los ferrocarriles garantidos. Ferrocarriles garantidos, o sea, y todas estas estaciones... Hay una ley que lo avala, ¿no? Claro. Sí, la ley que establece Mitre, sí. O sea, que todos estos edificios que vos mencionaste lo pagaron, entre comillas, o lo hicieron capitales ingleses. Exacto. Y seguramente habría con bancos ingleses que el interés iba para ello.
y con mano de obra argentina, Sí. pero eso sí, yo me preguntaba hasta cuándo fue. Pensemos que en 1867, 1870 es empieza la gran construcción, 1870 y de ahí en adelante. Ingenieros ingleses, técnicos ingleses, todo el plantel era inglés. ¿Cuándo se terminó esto? Y hay una ley que logró vetar Hipólito Yrigoyen, estamos hablando después del 1916, donde decía que había que limpiar las empresas, los ferrocarriles, de la presencia de los ¿Ingleses? ¿O de los directivos o de los técnicos y los ingenieros ingleses para ocuparlos por profesionales argentinos. Claro, y lo mismo pasó Ya con los frigoríficos. Claro, ya Sí. estaban las escuelas técnicas, en los grandes talleres, por ejemplo en Mendoza, en La Palmira, había una escuela técnica donde se preparaba a los técnicos para trabajar en los ferrocarriles. Graciela, todo esto, tanto el trazado de las vías como estos edificios que estás explicando, está bien, lo construían los ingleses con capitales ingleses y eso era de su propiedad, no era propiedad del Estado Nacional. ¿O de quién era? No, ellos ponían se el dinero, les pero ¿de dio las tierras, y hay otra cuestión también. Ajá. Se les dio una legua al costado de las vías para que ellos Una puedan... legua, 5 kilómetros. Una legua a cada lado de las vías, sino cómo te explicas donde está el playón y todo lo que tienen de superficie Sí. a los costados de la vía, y es esto que en este pueblo una parte se ocupó. Es decir, hubo una ocupación del espacio geográfico que estaba en propiedad de los ingleses. Ujú. ¿Cuándo se modifica esto? Bueno, había... O sea, a ellos le pertenecía la tierra que les Sí. había dado el Estado Nacional, el trazado de las vías, porque Las ellos habían estaciones. puesto el dinero, las estaciones, Exacto. todo eso les pertenecía, Sí. ¿no? Y ahora, ¿cuándo, perdón que pegue un salto, ¿no? Pero quiero entender esto, ¿cuándo deja de pertenecerles? No se lo regalan al Estado, el Estado se No, lo compra. se lo hay compra. una Había en esta ley, la ley de 1867, Sí. que es la de Mitre, se establecía que había una concesión de X número de años. Ujú. La cuestión que esos X número de años terminaban en 1949, creo. En 1947 es cuando Domingo Perón, gobierno peronista, decide, porque había una serie de corrupción, había problemas, estaban con mucho abandono y falta de inversión, decide comprar los ferrocarriles. Ujú. Y hay un video muy interesante en el canal Encuentro, que se llama La Nacionalización, lo que empezaría a llamarse la época de oro del Ujú, ferrocarril, ujú. donde Perón manda un ministro a negociar con los ingleses. Empezaron a negociar en más de 10 millones de pesos, que empezaba para la época que era muchísimo, para la venta. Y fueron negociando y llegaron a pagar 2.090 millones de pesos para comprarlos. Pero dentro de la compra se pone bienes directos e indirectos. Los directos era el tren, la vía, Las estaciones. las estaciones, y los indirectos era todo el territorio que estaba en el margen. Ujú. Según Perón, dice que él se ríe mucho porque dice que los ingleses no se dieron cuenta, pero yo creo que el peronismo, en su afán de traerlo, hace esta triquiñuela y los ingleses se sacan de encima porque Exacto. ya se querían ir, las ya no les máquinas servía. había que actualizarlas. Y Claro. se hace todo un periodo de actualización y nacionalización. Pensemos que acá hay otra trama de la cual no hablamos, que son los sindicatos. Ya cuando aparecen los ingleses en la primera etapa, en 1890, ya están los sindicatos. Aparecen dos sindicatos muy fuertes, la Fraternidad y la Unión Ferroviaria. Y acá ya no les conviene tanto el negocio con la aparición de los les sindicatos. convenía lo mismo porque ¿Sí? pagaban trabajos de hambre. Hay todo un escrito de una proclama de la gente de la Fraternidad, que son los maquinistas y los fogoneros, y el otro es los restos de los trabajadores, donde ellos reclaman que por qué tenían que trabajar 15 horas diarias. No tenían descansos. 15 horas diarias. Y si se quejaban o reclamaban más pago, automáticamente se lo hacía trabajar más horas. Recordame el año que estamos hablando, 1890, sí. 1900, un poquito Sí. antes del 1900 ya los sindicatos fuertísimos hacen paros, paraban todo el país. Ujú. Vos pensá también que hubo un sector que no pudo sindicalizarse, que eran los que cortaban los hacheros,
de Villa Guillermina, en el Chaco santafesino, donde diezmaron lo que era el quebracho colorado, con el cual se hicieron todas los durmientes que hasta el día de hoy están en el ferrocarril. Y yo estuve en el norte el año pasado y hay estivas tiradas porque se han levantado las vías y se han puesto otro tipo de durmientes. Graciela, bueno, esto fue el origen del ferrocarril. Hablamos más o menos de la época de oro y después cuando empieza, cuando los ingleses ya se desprenden, ¿no? Se desprenden y tuvieron muchísimas ganancias porque era la Argentina moderna, que es la Argentina de la agroexportadora, tiene estas características. Después vendrán otros pactos con las carnes y demás, pero tiene esta característica donde el tren es fundamental. El diseño original, que no hablamos, que después podemos mirar algún mapita, que tiene, se llamaba el diseño de araña. Una araña cuyo cuerpo de la araña estaba en Buenos Aires, que salía por el puerto de Buenos Aires, y el otro con sus tentáculos hacia el interior, pero sin conexión entre ellos, y el otro puerto era Bahía Blanca. Y de allí tenían el sur, que después se transformaron en el transporte de pasajeros en dos fuertes centros, Retiro y Constitución, dentro de la misma capital federal. Otra vez, dos hermosas estaciones de trenes hechas con lastre, traídas por módulos. Porque son bellísimas, ahora que las arreglaron, y la de Santa Fe recuperada es impecable también, un mini Retiro. Distintas van a ser, pero también impresionante, son las de trocha angosta, porque acá hablamos de ingleses, trocha ancha, no hablamos de franceses. Los franceses vienen un poco después, unos años después, ya casi fines de siglo, y estos franceses también hicieron trocha angosta, hicieron esos módulos enormes de esas estaciones de trenes. ¿Qué parte le tocó a los ingleses y qué parte le tocó a los franceses? Iban acordando, porque por ejemplo, en Concordia hay un trecho de franceses. En Santa Fe, todo lo que va al norte santafesino, al sur santafesino, era trocha angosta, era de los trechos más pequeños, más cortos, que se hacían con franceses. O sea, así nos podemos dar cuenta si fueron hechos, si determinado trazado fue hecho por ingleses o por franceses, por el ancho de la trocha, así como está la trochita, por ejemplo, y los edificios de las estaciones. ¿Chajarí qué sería? ¿Ingleses? Ingleses, eso es estilo inglés, puro estilo inglés. ¿Y francés? Y francés, por ejemplo, en Concordia y en Santa Fe hay. Bien. Sí, también en Buenos Aires. Exacto. Sí. Bueno, te pido un minuto, vamos a cumplir con nuestros anunciantes y enseguida seguimos charlando de la apasionante historia de los trenes en el país. Tenemos que llegar también a Chajarí porque fueron muy importantes para nuestra zona en una época muy floreciente también de la economía, con las aceiteras y demás. Pero ya lo charlamos en instantes nada más. Seguimos en El Espejo, vamos con nuestros anunciantes. Fragmentos de la vida cotidiana. Retazos de historias arrebatadas al olvido. Experiencias de vida que hablan de lo que también nos pasa. El Espejo. Todos los sábados a las 9 de la mañana con Claudia Cajías. Se escucha. Seguimos en la mañana del Espejo hasta las 12 de esta jornada charlando de los trenes. A raíz, ¿no?, de, el disparador, como les decía, lo que pasa en nuestra ciudad, los trenes que siguen suscitando pasiones. Tenemos el privilegio, al menos para mí, yo lo considero así, ¿no?, el privilegio de que todavía pasen trenes de carga por nuestra ciudad. Yo crecí en un pueblo en donde no hay tren, en Colón, por ejemplo, ¿no? En Colón no hay tren, por eso para mí es toda una novedad, es toda una cosa de... Veo una vía y es como que me da ganas de caminarla, de transitarla y me quedo fascinada y quizás pasa el tren y lo sigo con el auto al costado, me paro a verlo porque me genera todo eso. Hablábamos de las pasiones que despierta y bueno, y el disparador que fue justamente para abordar esta mañana en El Espejo con la profesora de Historia Graciela Pelayo y también lo hemos invitado a Hugo Caprotti. En un ratito vamos a charlar con él, otro de los apasionados del tren y que tiene un canal de YouTube que se llama Amigos Treneros, donde él sube videos sobre las formaciones que pasan en nuestra ciudad, fotos y demás. Seguimos charlando ahora con Graciela Pelayo. Graciela, a ver, para la gente que recién se engaña,
se engancha, perdón, una pequeña sintética síntesis sobre el origen, la época de esplendor de estos ferrocarriles que comienzan a tenderse en Argentina ya por el 1800, cuando se pensaba este modelo de país. Vos explicabas y decías, había que pasar del traslado de la mercadería en carretas, en lomo de mulas y demás, y buscar una forma más dinámica, y así es el tema de los ferrocarriles, ¿no? Sí, en el proyecto de lo que es la Argentina moderna. Sí. La Argentina se incorpora al mundo Ujú. del capitalismo, esta Argentina moderna que tiene que exportar materias primas y nos van a vender las materias elaboradas los países que tienen revolución industrial. Ujú. Es decir, es un proyecto de país de la Argentina moderna de 1880 que a su vez está acompañado también de unas importantísimas reformas como los códigos, se establece toda la organización, la educación pública. El modelo Sí, agroexportador. el modelo agroexportador Ujú. con todo lo que significó en los cambios con respecto al Estado ya unificado, Exacto. cuyo centralismo de Buenos Aires no podemos negar. Ujú. Es decir, allí, Y conjunto ahí el con tendido esto, de araña que vos el decías. tendido del ferrocarril como el Ujú. medio para sacar la mercadería Ujú. hacia el exterior a través de los puertos. Recordemos que el ferrocarril está muy anudado al sistema de ciudades portuarias, ¿sí? Claro. El puerto es el destino. Sí. Con solo mirar un mapa de los tendidos ferroviarios vemos esa realidad. Después se van a hacer algunas conexiones, pero no alcanzaron. Yo le recomiendo a la gente que solo está escuchando por radio esta nota, si puede, que se enganchen a el canal de, no, perdón, a la fanpage que es Itel Contenidos, o a Canal 2, o por internet buscan Canal 2, así se llama, Lucy, Canal 2, y van a poder ver el video de lo que estamos hablando acá, porque Pablo está poniendo al aire unas imágenes fantásticas sobre los trenes y sobre toda esta historia que estamos contando, que estamos desarrollando. Así que ese material es imperdible, se los recomiendo. Busquen las imágenes en las redes sociales porque ahí lo tenemos. Sí, Graciela. Bueno, yo debo decir que estas imágenes pertenecen al canal Encuentro, Ajá. que hay una serie de capítulos dedicados a la historia de los ferrocarriles, que la verdad que son muy claras, pero las imágenes son Sí, fantásticas. son muy lindas. Que muestran realmente, fíjense, el equipamiento de las mujeres, Ujú. como otro tema, el ejército trasladado en el ferrocarril, Sí. como las tierras del sur, después de la campaña al desierto, Sí. entre comillas, conllevó a toda esta ocupación de un espacio, y las ciudades surgen al lado del ferrocarril, al tendido del ferrocarril. Claro, Exactamente, sí. Importantísimo, Sí, la importantísimo. columna vertebral Sí, se constituye el ferrocarril en nuestro país. La época de esplendor, ¿dónde la podemos Y la enfocar? época de oro del ferrocarril Sí. es la época de la nacionalización del ferrocarril. Después Sí. que Perón logra comprar los ferrocarriles, hay un libro muy interesante que es de Calabrini Ortiz, que la primera edición es anterior a la compra, Ujú. donde él hace justamente toda esta descripción, porque qué ferrocarriles había, del oeste, el centro, el sur, el del este, es decir, bien los puntos cardinales determinados. ¿Y eran todas compañías diferentes? Todas ¿Dueños compañías, diferentes? claro, pero eran ingleses. Ingleses, sí, O capitales franceses, ingleses. de otro tipo de compañías. capitales, Ajá. claro. Y en ese tendido está nuestro tendido también. Eso me interesa. ¿verdad? Nuestro tendido, hablando de Chajarí. Hablando de ¿cierto? Chajarí. Es ¿Cuán- decir, Perdón, sí, no, hablando siempre dentro de un proyecto sí. internacional de la Argentina moderna, agroexportadora. Ujú. Y hay que abrir las tierras y hay que exportar. Esto va anudado con otro elemento, otra pata tiene, ¿no? Ujú. Porque hasta ahora hablamos de la plata del capitalismo, es decir, el capital, el dinero que entra, Sí. los bancos, el ferrocarril y el tendido, y nos falta una pata, la mano de obra, el inmigrante. Claro. Todo esto tiene un acompañamiento que a partir de 1860 hasta 1914 es el proceso inmigratorio en la Argentina por etapas. Entonces, todo esto hace a esta conformación de la Argentina moderna. Cuando se piensa en Chajarí, cuando llega el tendido de las vías del ferrocarril a nuestra ciudad, ¿qué año estamos hablando y qué había acá? Esto fue previo a la llegada de los inmigrantes, Sí. previo a 1876, cuando empiezan a llegar efectivamente los primeros grupos. Bueno, los primeros ubiquémonos en la contingentes. provincia, Ajá. ¿sí?
si pensamos que había al 1872, cuando se dicta la ley de inmigración, la ley de la llegada de la colonia oficial que funda Villa Libertad y Villa Hernandaria sobre el río Paraná, estamos hablando de un sector de poblamiento donde había una pequeña aglomeración donde está hoy la estación de trenes, porque ya estaba allí la familia Salvarredi con el almacén de ramos generales, y si había un almacén de ramos generales era para vender la gente, o sea que había... 1872. 1872, cuando se dicta la ley, claro, pero todavía, este era el panorama. Pero todavía no habían llegado los inmigrantes. No habían llegado los ingleses, pero ya estaba en la provincia haciendo el tendido. Ajá. O sea que ya estaba el proyecto del ferrocarril. Sí. Cuando yo hablo de inmigrantes, a mí la palabra inmigrante me hace mucha cosquilla. Me gusta la palabra migrante. Ajá. La población se mueve. Sí. Se movieron los indígenas desde tiempos memorables, se movieron los jesuitas, se movieron los guaraníes cristianizados, todos caminaron, todos se trasladaron. Y todos fueron ocupando espacios y dejando sedimentos de sus rastros, sus huellas, allí. Sí, es cierto. ¿Sí? Si no, miremos el Camila Quiroga, la sala arqueológica del profesor Viñardelo, todo el rescate que se hace antes de Salto Grande. Esta era una zona de frontera abierta, de paso, no había límites. Se venía muy, con mucha fluidez. Después van a estar las estancias del Estado, ¿sí? Que están entre 1848, 1860 prácticamente se cierra, y ahí la alquila 12, ¿sí? Y se va a ocupar después con la llegada de los inmigrantes, en el 76. O sea que ahí ya había movimiento. Y posteriormente, cuando hay unos informes muy interesantes, cuando se inaugura el ferrocarril, ya estoy en 1875, 72 es la ley, cómo estaba la provincia convulsionada, con una especie de enfrentamientos civiles entre la gente de Urquiza, López Jordán, los levantamientos. Urquiza muere en 1870. ¿Sí? Y se había participado de una serie de guerras, ahí el asesinato de Urquiza. Pero ya se había participado en innumerables guerras. Entonces, ¿qué se está pensando en este momento con el tendido de unificación para sacar mercaderías? Unir Concordia con Montecaseros. Quizás entramos de Concordia a Federación primero. ¿Cómo habrá sido de importante este tramo de trenes que viene Sarmiento a la inauguración? Sarmiento va a Federación, se reúne con Guarumbia, hay varios escritos al respecto, como un libro muy interesante que hace Rohrer, que se llama Los relatos del Mandisoví. También Gálvez. ¿Y qué había que sacar en ese momento? ¿Era ganado? Ganado, yerba, cueros, venían del norte el algodón. Es decir, había de todo para llevarse. Los áridos, nunca debemos olvidarlo, las arenas, las cales, el quebracho no nos olvidemos. También, supongo. En esta zona no. ¿No? En esta zona no. Traída del norte que pasaba por acá, ¿o no? No. Este tramo era solo Concordia, Montecaseros. Hasta primero se inaugura Concordia, Federación. Sí. Y esto fue en el 74. Y en el 75 se inaugura Federación, Montecaseros. Ahí está. Que allí es donde pasan por esta estación, donde solamente estaban los rieles y el tanque de agua y el chimango para darle a la máquina de vapor el agua. Y habrá estado la pila de carbones, me supongo, la carbonería. Claro. Yo te corté cuando vos estabas explicando qué había en 1872 acá, cuando se dicta la ley, ya se estaba haciendo el tendido, pero decías, había un almacén. Poblamiento, un almacén de ramos generales, poblamiento. La familia Salvarredi era la más opulenta en ese momento. Sí. María Iparraguirre, ¿sí? de Salvarredi. Y también había mucha gente, habla más de 1.000 personas a los costados del ferrocarril. Hay un informe que escribe que había más de 1.000 personas, entre nativos, y había algunos migrantes suizos, italianos. Los censos de esa época dan cuenta de esto. Había un africano. Es decir, era una zona de movimiento. ¿De qué vivía esta gente? Esa gente puede haber tenido trabajo de la tierra. Había chacras ocupadas. No nos olvidemos que no estaba hecha la división de tierra. Sí había algunos estancieros, como Miguel Guarumba, por ejemplo, que en el 70 ya tiene su estancia en San Gabriel,
otros, como que habían explotado, por ejemplo, 12, que había explotado el sector de lo que fue las estancias del Estado, que eran enormes. Si la ganadería era una actividad muy prolífera en la zona, pero para la ganadería se necesita extensión de territorio. No puede ser una pequeña parcela. Exacto. Claro. Cuando se piensa, es decir, no había ciudad fundada. Cuando yo hablo de ciudad fundada, hablo de la cuadrícula, de las leyes romanas, indianas, ¿verdad? La cuadrícula, la plaza, generalmente era 4 manzanas, y a partir de allí se hacían 2 avenidas crucero, ¿sí?, que se cortaban, y se establecía un perímetro, y allí se hacía la división en solares. Eso lo tuvimos después, eso lo tuvimos en... Eso no había, eso lo establece la ley de 1872. Exacto. Y ahí se plantea un problema, mandan inspectores a ver, y se plantea un problema. ¿Dónde van a hacer la ciudad? El tren ya estaba, en 1872 lo habían estado haciendo, en el 75 fue inaugurado. Vienen los informes y veían que el tren venía marchando, se venía por esta zona. Una traza que va a estar justamente en la cresta de la Lomada, ¿sí? Y tenían enfrente al ferrocarril un poblerío, una ranchada enorme. Exacto. Habrá sido eso, y algunas casas de material, ¿sí? Había algunas estancias, y la ley dice que la villa tenía que estar ubicada a orillas del río Uruguay. Marchan los inspectores del río Uruguay. ¿A dónde tienen que haber llegado? Por los relatos tiene que ser Santa Eloísa, esa zona. Sí, sí. ¿Qué encuentran? Cachueras, mucha lomada suelta, hacia ripio suelto, areniscas, y se encuentran que el río Uruguay, entre Monte Casero y Salto Grande y Salto Chico, no era navegable para barcos profundos, sí para pequeñas embarcaciones. Estábamos en el horno. Claro. Para la función que era el puerto, y sacar mercaderías, no iba a ser improductivo, y la tierra iba a ser improductivo. Porque ya en la ley de inmigración, las leyes de inmigración de Argentina establecen que hay que cambiar el modelo. Debemos dejar el modelo ganadero para transformarnos en un modelo agrícola, para producir granos, cereales, para poder exportar. Claro. Entonces, ¿quién se ocupa del ganado? Los grandes estancieros de la pampa húmeda. Entonces, fíjense, todo esto está pensado en función de lo que se tiene que exportar. Claro. No está pensado en un federalismo y en todo lo que se puede producir dentro del país, sino en la exportación directamente. Exacto. Este modelo apuntaba a esto. Y bueno, un modelo agroexportador, justamente. Hacen la evaluación y consideran que el mejor lugar es al lado del tendido del ferrocarril. Y eligen el lugar. No sé por qué razón. Barín dice que había intereses económicos. Nunca dijimos cuáles fueron. Probablemente haya sido que el almacén quería que la estación esté allí, pero dicen que era una zona muy baja, que la zona más alta era, yo me acuerdo que había un montículo, así como una garita, donde está el cruce de la avenida 9 de Julio, sí, cerca del Colegio de Hermanas. Ese era el lugar elegido por los que pusieron el nombre Villa Libertad para establecer la estación. Y deciden entonces hacer el pueblo ahí. Pero acá viene otro inconveniente. No podían llegar los inmigrantes, había guerra civil, había problemas. Recién todo se aplaca en el 76. Claro. Y allí es donde van a buscar y traen los inmigrantes. Bueno, esa es otra historia. Sí, Quienes vienen, cómo llegan y demás. Sí. Primera ocupación del espacio. Les dan 42 hectáreas, les regalan. La condición es que se queden, que vengan familias numerosas, padre, madre y muchos niños para ser placeros de trabajo. Y les dan las tierras, 42 hectáreas. Había lotes nacionales, lotes provinciales, tierras fiscales. Pequeño problema, algunas estaban ocupadas. Claro. Estaba. Por la gente que vivía toda acá. Esa gente que estaba dando vuelta acá. Sí. Había descendientes de aborígenes, gente de Miguel Guarumba, que él después va a reclamar, él hace un reclamo y dice, mi gente... Dice, si tienen título de propiedad, se quedan, si no tienen, se van. ¿Y a dónde se fue esa gente? Qué pregunta. Se fueron, lo sacaron, algunos regalaron. ¿Por qué razón? Yo me acuerdo, y acá me remito nuevamente al profesor Barini, él sacaba una revistita que se llamaba Aristeo Ñangaranga. Sí, era su seudónimo. Era su seudónimo. Sí, digo, Aristeo sí, griego. Ñangaranga. Y Ñangaranga. Y nunca me quería decir, un día me dijo...
era la mujer de Ñangaranga, un lugarteniente de Guarumba, y ella renunció a la tierra porque no la podía trabajar porque era chica. Entonces yo adopté ese nombre. Entonces, fíjense, el espacio lo usa chico al que habitaba acá porque estaba acostumbrada a la gran extensión. Claro. Entonces se van. Les dan después, se crea la primera ampliación de la villa, se hace el ensanche Sauce, y allí se les otorga, pero están entre 20 hectáreas, 30, más pequeño todavía. Claro. Terminan vendiendo. Volvamos a que todo va con todo, ¿no? Sí. Estamos hablando del ferrocarril, del origen, de qué pasa cuando o cuándo llega el ferrocarril a esta zona. Bueno, viene toda esta historia, ¿no? De la gente, no te gusta la palabra inmigrante, los migrantes Bueno, lo mismo, italianos. Sí. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, vamos a tener que hacer como un paréntesis porque si no, Claro. no podemos Porque llegar al realmente punto, torció ¿no? el Claro. tren, fue el responsable Sí, de este cambio de lugar del espacio. claro. Tendría que haber sido alrededor de la estación, Sí, porque es lo que ya estaba. pero se lo pensó más Se lo allá. pensó allá. Donde, Y en el barrio de fíjense, Santa cuando Rosa, miramos los actual. apellidos, no hay muchos gringos, hay muchos españoles también, y muchos con comerciantes. Y bueno, el tiempo demostró que el centro era acá. Claro, claro, hasta la ciudad pasó a adoptar También, exacto. el nombre de la estación. Sí, no el que cambió se el le había nombre, dado a cambió los el papeles. lugar, sí. Exacto. La época de oro del tren en nuestra región, ¿cuándo se ubica? ¿Qué Y sería? desde siempre fue. Desde siempre. Desde siempre, porque fue el lugar de despertar el interés de la gente. Sí. Llegaban las cartas, el correo llegaba allí. El correo Llegaba el correo, llegaba, el telégrafo, las mercaderías, todo se bajaba allí. Sí. Y de allí se trasladaba a Villa Libertad. Y llegaba con el nombre de Chajarí, porque los ingleses, que no son ni lentos ni Estación perezosos, Chajarí, le claro. pusieron Estación Chajarí, Ujú. que era el nombre que tenía el paraje Claro. desde tiempos memorables, incontables. Entonces, siempre venía gente, porque a ver quién bajaba, quién llegaba, era el lugar de encuentro de todos. Ujú. Y familias, a esperar, a escuchar, ¿sí? Eso y lo que va a ser después la Plaza Urquiza, Claro, la retreta. a escuchar, que esto que dijiste me resuena muchísimo, a escuchar, porque estamos hablando de una época en que el acceso a la información no es como es hoy. No había diarios, o los diarios llegaban Sí. con mucho retraso, la prensa ya existía, ¿no? Pero no era que llegaba un diario todos los días. No, a y había esta diarios zona. locales también, ¿eh? Claro, Sí. claro, vos hablabas Sí. de la La fusta, que es del 1930, pero la ley, Ujú. por ejemplo, es de 1890 y alguito. Claro. De Gerardo Comás Contigo, un diario Sí. muy político. Y otros folletitos, otras hojitas. El Colono, por ejemplo, La claro. Bruma, El Jilguero. Fíjense los nombres Sí. que tienen, ¿no? Sí. La Bruma. Tenía mucho de poesía, de chismerío social, más que Claro, nada. Claro. No había radio. No había radio. Entonces, el ir a la estación, vos decías. Sí, también era un lugar de encuentro. y de de información. información, Correcto, ¿no? De gente sí, que venía de sí. otros lados y que traía noticias. Sí, sí, sí. No solo las cartas, sino que te podía contar otras cosas, ¿no? Y también que en 1890 ya esta época que vos me decís de oro, de auge, Sí. es la etapa comercial. La zona, cuando llega el inmigrante italiano, Sí. laburante, eso sí que de sol a sol trabaja, y sembró tártago, había olivos, y todas esas producciones se movían a través del ferrocarril. Y Chajarí, con el ferrocarril, trajo de todas las colonias vecinas esas producciones. Claro. Y así nacieron, como un leitmotiv de esto, las aceiteras, Ujú. ¿sí? También alrededor del ferrocarril. La Villa Artaveni, que estaba ubicada acá donde están hoy los monobloc, de Sí, 12 de octubre, bueno, allí Ajá. estaba. Yo miraba acá, cerquita del Colegio Marista. claro, Sí. decía pasaje Masten, hubo un incendio y Masten sacó a mucha gente. Yo el otro día hablaba con una señora, nos estamos olvidando hablar con los viejos, de recordar estas cuestiones porque hacen al trasfondo, ¿no? Y una señora me decía, mi marido era bebé cuando su papá murió en ese incendio, el señor Roda. Entonces, pues, sí, pucha, tantos años haber estado cerca y no haber sabido este dato,
¿Cómo habrá sufrido esa mamá que se quedó con su niño bebé y sin el ingreso familiar? Fue un incendio atroz que hubo. Un incendio atroz, exactamente. sí, ¿no? sí. Esa aceitera, Vilar Tabeni. Así se llamaba. Era de la familia Vilar Tabeni. Y esa es la que decís que estaba ahí, donde Estaba está allí, el barrio 12 de exacto, octubre. Exacto, exacto. Después estaba Barondrí, después ¿En qué estaba lugar? Francioni, y Barondrí está donde está lo de Brarda, donde está al costado había el ferrocarril. Sí. Donde está donde está la plazoleta Pancho Ramírez, Sí, bueno, sí. hacia la estación está. Ajá, bien. Te diré que la parte administrativa era lo de Gran y lo de Leiva, Ujú. que ahí estaban las oficinas administrativas. Después estaba la de Francioni, que estaba ubicada donde la antigua Escuela de Comercio, que es la cortada cerca donde hay todavía una partecita de una muralla, de un muro y algo de los galpones. ¿Viste dónde está Bellorini, los estudios, las oficinas de Bellorini? Sí. Bueno, allí, esa zona. Ah, Hay piletas. ajá. La antigua Escuela de Comercio funcionó, que eran las oficinas de esa fábrica. ¿Sí? Esos galpones, esos ladrillos, paredes altísimas Sí. de ladrillos a la vista Sí. que está cerca de lo de Exacto. Bellorini, Sí. ¿pertenecían a alguna Yo tengo aceitera? entendido que sí. Y acá viene un problema. Yo tengo una deuda pendiente con las aceiteras. Ajá. A mí me interesaba mucho el tema de los sindicatos. Y una vez encontré, porque nadie hablaba de este tema, un papelito que decía: se le agradece por haber participado del sindicato aceiteros. O sea, Ujú. tenía un sindicato. Y el sindicato ferroviario, acá de la Unión Ferroviaria, hay un diploma en el museo que le dan a un señor, no recuerdo su apellido, lo felicitan por haber mantenido estoicamente la huelga. ¿Por qué tantas aceiteras aquí en Chajarí? Porque la zona era propicia, porque había tártago, había lino, Ujú. había olivos en la zona. No nos olvidemos la Codepá, no nos olvidemos de donde está ahora la estancia de la Florida, el Tangá en Federación. Ujú. Es decir, la zona estaba rodeada de olivares. Y aceite de tártago también, aceite de lino también. La Es decir, producción que teníamos abastecía exactamente, a esas aceiteras, esas exactamente. fábricas. Ujú. Que están entre 1890, en 1830 empiezan a decaer, y en 1930 empiezan a decaer, y en el 60 ya es el cierre total. ¿Y por qué? Las prácticamente. políticas económicas dejan Sí. de serle adversas, Las empiezan políticas a ser económicas adversas. nunca subsidiaron a las empresas privadas. Habrá habido algunos problemas de desfasaje también. La crisis del 30 fue terrible. Del 1930 Claro. afectó a todos en cuanto al financiamiento, Y ahí se cambia y el modelo. empieza a cambiar el modelo, exactamente. Desarrollista. Pero ese modelo fue muy importante, la etapa aceitera fue muy importante. José Oliver en su librito también hace muchas descripciones de las aceiteras. Ah, bueno, lo vamos a abordar Sí, en algún sí, momento sí. más a Es fondo. interesante porque si bien son historias de vida, hacen a la realidad y aportan los datos que son reales. Exacto. Bueno, antes de ir al corte, yo quiero, y de darle lugar a Hugo también, quiero que me comentes, bueno, hablamos de la época de esplendor en Argentina del ferrocarril con Perón, ¿no? Después esto empieza a decaer, ¿cuándo ya es como la estocada final, la desarticulación y el desguace de lo que fue el tren en nuestro país? Los ferrocarriles argentinos, que se siguen, cuando Perón hace la compra, pasa a llamarse Ferrocarriles Argentinos, Ujú. que es el nombre que tienen hoy. Sí. Tuvieron una época de máximo esplendor con los talleres. Los talleres ferroviarios eran monstruos realmente, se hacía todo. ¿Dónde estaban? Distintas partes del país. Te Ajá. nombro algunos que recuerdo: Laguna Paiva en Santa Fe, por ejemplo, La Palmira en Mendoza, en Buenos Aires, que estaba en Retiro, en distintas localidades, en Quilmes, había en Avellaneda, Sí. eran, y a su vez Docsud, Ujú. eran talleres portuarios algunos, Sí. y hacían todo, absolutamente todo. Llegaron a ser locomotoras diésel, ¿sí? Mirá vos. O sea que fue importantísimo, con ingenieros que se desarrollaron en la Argentina y se prepararon en la Argentina. Ujú. Pero a partir de la década del 60 comienza a haber una serie de restricciones. La primer propuesta de limpieza, de achique del personal, lo hace Frondizi. Ujú. Yo me acuerdo, yo estaba en Santa Fe en ese momento, y echó a más de 200 obreros de los talleres de Laguna Paiva.
sobre todo la parte jerárquica. Sí. ¿Sí? Él, en ese momento había un plan, que yo no lo recordaba, pero bueno, leyendo lo volví a traer, el Plan Larkin. El Plan Larkin fue hecho entre 1959 y 1962. ¿Qué dice este plan? Que hay que empezar a cambiar porque todo aquello que no produce ganancia debe ser reducido, achicado. Tiene 3 tomos el plan, pero lo financia y lo manda el Banco Mundial. Es decir, la inserción con el mundo ya está establecido. Me suena. El plan se aplica en Argentina, no en Argentina con todos los términos, sino se va a aplicar después, lo termina de aplicar Menem, Brasil y Estados Unidos. Y tiene otra connotación. Tiene que permitir la llegada al país de las multinacionales que fabrican camiones y que fabrican colectivos. Y a su vez, la tendido de red de autovías, de distintos tipos de avenidas y elementos de comunicación para hacer el complemento de aquello que no está funcionando. No se pudo aplicar en su totalidad porque el tren empezaba a ser relegado, es decir, transforman un ICI que había traído Perón para la construcción de trenes en un ICE en contratar automotrices. ¿Sí? Claro. Ahí vamos a instalar la FIA en Córdoba, por ejemplo, una Fiat que hace trenes. ¿Sí? Sí. Bueno, Alzogaray retarda, logra cerrar solamente un 32% y despide 70.000 empleados en esa primera etapa. Después viene una crisis bastante fuerte, se van a instalar otras automotrices y esto tiene su contracara cuando deciden aquel nuevo modelo capitalista del mundo que es Margaret Thatcher junto con el presidente Reagan, que establecen el neoliberalismo abierto, que los estados de bienestar tienen que desarticularse. Recordemos el estado de bienestar, el estado peronista, Sí. que es un estado que se va a basar en la salud pública, es decir, el estado debe dar salud, educación y los servicios sociales, y mantener a su población en buenas condiciones. Esa desarticulación entre el liberalismo. Entonces Menem aplica justamente este plan. Una de sus ministras fue la hija de Alzogaray, o sea que no estamos muy errados en lo que estamos hablando, y es el desguace del Estado. Tren que no funciona, tren que se cierra. Ramal que no funciona, Ramal que se cierra. Y ahí se cerró. Se cerró en una desprolijidad total, porque se abandonaron las estaciones, se saquearon, se usurparon. Piensen que aproximadamente en 1980, anterior a Carlos Saúl Menem, ya se hace las tierras públicas, las tierras inglesas que estaban en retiro se abandonaron y ahí sí se ocupa la Villa 31, ¿verdad? Es decir, se ocupan los espacios, así como vemos que Santa Ana tiene usurpadores, Sí. la estación de Santa Ana y distintas partes del país también. Imposible interrumpir esta charla que es tan instructiva, tan apasionante. No te quiero cortar, porque una cosa te lleva a la otra y son datos de nuestra historia que ahí lo vemos todo armado al rompecabezas. Pero tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. Tenemos que ir a una pequeña tanda. Enseguida seguimos charlando. Lo vamos a sumar a Hugo Caprotti también. Y bueno, vamos a seguir conociendo más detalles de esta historia y vamos a conocer el trabajo de un apasionado de los trenes que vive en nuestra ciudad, que tiene un canal de YouTube, que sube videos y me han comentado que ese canal de YouTube hasta es referente del ferrocarril General Urquiza, ¿no? Está en nuestra ciudad, es nuestro. Ya charlamos, ya seguimos. Hasta las 12 te estamos acompañando en El Espejo por ITEL Radio 91.9 y también en el canal 2 de ITEL. Búscanos en Face como ITEL Contenidos. Vamos. Hay caminos que son necesarios recorrer. Hay senderos que ameritan ser descubiertos. Hay rutas que merecen ser viajadas. Hay atajos que merecen ser tomados. En El Espejo, queremos que nos acompañes por cada uno de ellos. El Espejo. El Espejo. Seguimos en la mañana del Espejo hasta las 12 de esta jornada.
Bueno, ya sabés que estamos en ITEL Radio 91.9, también en el canal 2 de ITEL y en Face nos podés ver, nos podés buscar en ITEL Contenidos. Estamos hablando de trenes, estamos hablando del inicio del ferrocarril en el país, del trazado del ferrocarril en nuestra región, de la importancia que tuvo en Chajarí también, que tuvo en realidad en un modelo de país que necesitó de esta vía, de este transporte para poder sacar la producción, para poder hacer circular la producción de la Argentina naciente. Y así pasó también con nuestra región. Hasta este momento, bueno, la profesora de Historia, Graciela Pelayo, nos introdujo a este tema, puso en contexto esta situación y ahora lo vamos a sumar a Hugo Caprotti, un joven de nuestra ciudad, muy conocido, que tiene un canal de YouTube que se llama Amigos Treneros, también tiene su Instagram, un apasionado de los trenes. Un apasionado de los trenes que yo conocí esa pasión por Tiago, que suele mirar su canal de YouTube. Muy buenos días, Hugo, gracias por estar en esta mañana. Bueno, bienvenido. muchas gracias, Claudia. Buenos días para vos y para Graciela y bueno, los demás integrantes del equipo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Contanos, por favor, es un placer que estés aquí. Muchas gracias. Hugo, contanos primero, porque hay mucha gente que seguramente se está enterando en este momento que tenés un canal de YouTube que se llama Amigos Treneros, y hay otros que seguramente ya lo saben, te habrán visto al costado de la vía, a cualquier hora, la madrugada, la noche, rayo del sol, a la hora que se te ocurra, Hugo está filmando los trenes. Contanos qué es lo que haces en este canal de YouTube. Bueno, sí, como bien dijiste, lo filmo. Sí. O sea, a cualquier hora, si yo estoy en casa, o sea, si no voy a filmarlo, tengo un cargo de conciencia. Así nomás lo digo. Así que, bueno, voy, lo filmo y a cualquier lugar que yo voy de paseo, sí, lo primero que pregunto es si hay una estación de tren. Uh-huh. Pues obviamente a veces investigo si hay, y si hay ya me voy directamente, y si no, bueno, ando preguntando, sí, y aparezco. ¿Y qué es lo que a vos te lleva a filmar los trenes? Evidentemente hay una pasión, ¿no? Una pasión detrás. ¿De dónde viene esto, Hugo? ¿O desde cuándo? Mira, hoy por hoy te puedo decir que por ahí la idea que tengo es más que nada darle visibilidad, digamos, a lo que es el tren en la zona, en todo lo que es Entre Ríos, Corrientes y Misiones, que es la línea Urquiza, bueno, que llega hasta Zárate. Hoy por hoy te diría que es para darle visibilidad y dar a conocer lo que están dando, que está funcionando, porque aunque parezca mentira, hay mucha gente acá de la ciudad, de nuestra ciudad de Chajarí, que no sabe que el tren pasa. ¿Qué cosa, no? Eso me lo contabas Pero en privado. mucha gente me ha dicho, pero pasa el tren, me dice. Sí, le digo yo, pasa el tren. ¿Y cuándo pasa? Tal y tal día. O sea, no hay un horario fijo, no hay un horario establecido, porque no hay un horario, digamos. Eso pasa cuando hay carga y cuando la vía está en condiciones, y si no pasó nada extraño, que lo extraño sería, extraño entre comillas, un descarrilo, claro, una rotura de algo, o la máquina que se quede, o un accidente, pero no hay horarios. Yo pienso, ¿no? ¿Cómo gente de Chajarí no sabe que pasa el tren? Y supongo que el oído se va acostumbrando, uno va naturalizando, entonces ya no te das cuenta probablemente, porque la bocina del tren se escucha, creo que en todos los puntos de la ciudad, creo. Yo vivo cerca, entonces sí, lo tengo presente. Pero debe haber como un acostumbramiento, ¿no? Por eso no está ese Sí, registro. o por ahí falta también de atención, como tal vez yo no presto atención a otras cosas que pasan, y tal vez yo voy y pregunto, che, tal cosa pasa, y me dicen, pero ¿cómo no vas a saber? Pero bueno, creo que es por ahí a uno le llama de acuerdo a su pasión o lo que le gusta, entonces como que uno le presta más atención a eso. Yo, a mí me pasa que yo eso, por ejemplo, esta madrugada estaba acostado y en un momento me desperté y venía el tren. ¿Y qué hiciste? No, ahí ya no me levanté, ahí ya no me levanté. Ya Debo confesar, no me levanté. No sé qué hora era, estaba muy dormido, pero escuché perfecto la bocina. Sí. Y que al rato pasó otro. Sí. También escuché la bocina. Bueno, vos decías que por ahí la gente te pregunta con qué frecuencia pasa y que no hay una rigurosidad, días u horarios establecidos, pero más o menos, ¿con qué se relaciona? ¿Qué podemos decir? Un estándar.
pasa todos los días, depende de la época, depende de la estación del año, ¿de qué depende, Hugo? No, pasan prácticamente, te diría que todos los días. Sí. Promedio 2 veces al día. Ujú. Y hay veces que han pasado hasta 5 veces al día. Sí, 5 veces al día. 5 veces al día. Sí. Lo que pasa es que también hay otra cuestión que por el estado deplorable que está la traza en ciertos lugares, hoy por hoy, por ejemplo, de Concordia a Chajarí, le está poniendo 5 horas y media. 5 horas y media Es de bastante. Concordia a Chajarí. Por el estado justamente de la traza como está. Hugo, perdón, por ruta de Concordia a Chajarí hay Una ¿cuánto? hora. 80 kilómetros. 80 kilómetros. Por vía, ¿son 80 kilómetros? ¿Es más? ¿Es menos? ¿Es por Vos ahí, sabés que más o no menos? sé decirte. ¿No? Sinceramente no sé decirte. La verdad que nunca presté atención. Habría que ver. Acá estamos en el kilómetro 328, de dice. la ruta. Y de la vía estamos en el 72 en la Sí. estación. Ajá. En lo que sería ferroviario. Habría que ver en qué kilómetro de la vía está Ajá. en Bien. Concordia. Bien, 5 horas y media demora el tren de Concordia A a Chajarí Chajarí. o viceversa por el estado de, Y de las vías. Y de Chajarí a Montecasero 3 horas. Y de Montecasero a Paso de los Libres casi 4. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué es lo que está, para los que desconocemos totalmente del tema? Porque siempre hablamos del estado calamitoso de las vías. ¿Qué es lo que está mal en las vías? ¿Faltan durmientes? ¿Hay algo en los rieles que esté mal? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que Mirá, hace que ese estado sea calamitoso? Recordemos que esta parte se renovó en el año 82, 83, hubo una renovación Sí. de durmientes y de rieles. Ujú. Me acuerdo perfectamente porque justamente había un campamento cerca de casa. Yo volvía a la escuela, comía y me iba, estaba toda la tarde ahí. Sí. Y bueno, desde esa época a hoy, lo único que hubo fueron parches cuando se necesitó por un descarrilo. Nada más. Esos rieles tienen una vida útil con una mantención adecuada de 40 años, 50. Sí. Y después ya que- empiezan a ceder Ah, los rieles. empiezan a ceder, que empiezan a Y perder el material densidad. empieza a perder todo, o sea, la resistencia que tiene el riel, Sí. la falta de mantención, los durmientes que faltan, la falta de balastro a la piedra que es lo que le ponen. Y todo son pequeños granitos que cuando uno pone en una bolsa son muchas cosas que hacen de que hoy por hoy la traza esté como esté. Claro, o sea, todo se va Es desgastando. una falta de inversión total. Exacto. O sea, porque en el 93 fue que cuando se privatizó, que se le dio la concesión a América Latina Logística, yo supongo que en ese contrato había algo escrito donde decía que ellos tenían que hacer tales trabajos de mantenimiento. Sí, como Ahora pasa yo me con pregunto, las autopistas, fíjate. yo me pregunto, ¿la empresa hizo ese mantenimiento? Los que estaban encargados de controlar que la empresa haga ese mantenimiento, ¿controló? Y ahora acá hay otra historia que también, los sindicatos, ¿controlaron también? Y probablemente no. Porque yo sé de casos, por ejemplo, que el mismo gremio hizo renunciar a la personería gremial que tenía ciertos dirigentes. Cuando le dieron un cheque para que renuncie. Le hacían firmar y le dieron un cheque para que pase por el banco a cobrarlo. Renunciar a la personería gremial. Pero esa misma persona que me contó eso, por ejemplo, me decía, pero nosotros estábamos convencidos de que lo que venía iba a ser mejor. Nos lavaron tanto la cabeza, de tal modo que nosotros pensábamos que iba a ser mejor. Dice, y yo conozco gente, compañeros míos, que desde que lo despidieron hasta que se murieron, nunca más pisaron la estación de tren de la tristeza y la angustia que le daba ir. ¿Y qué pensaban ellos? Que realmente... Que venía algo mejor. Sí, pero que venía algo mejor, que estas empresas iban a poner Sí, capital todo. para Sí, levantar sí. los trenes Sí, y demás. Sí, tal cual. Porque, como decía Graciela, esto no es que se gestó
de un día el presidente se levantó y dijo, bueno, mañana vamos a privatizar. Sí. Eso ya venía de antes, como dijo Graciela. Y en la estocada final la dio, bueno, el presidente en ese momento. Menem. Menem, exactamente. Él dio la tocada final y bueno, muchos pensaron que realmente iba a ser para mejor. Claro. Pero lamentablemente no fue para No peor. fue así. Por un montón de cosas que se dieron, Sí. que bueno, después en el 2015 se nacionalizó nuevamente, Ujú. pero para eso ya habían dejado destruido todo. Pero también hago una salvedad, porque muchos dicen el tren no sirve, o el tren no daba. Ahora digo yo, esta empresa les servía, porque por algo no se fue, no dejó. Pero amén de eso, al ser privado conseguía clientes. Porque no te olvides que el único tren que tenemos a nivel, si no estoy equivocado, a nivel nacional, que tiene conexión con 3 países es el Urquiza. Claro. Estamos con Uruguay, con Brasil y con Paraguay. O sea, no es poca cosa. Y este tren, que cuando lo hicieron los ingleses, lo hicieron trocha media, que es la trocha internacional. Claro. O sea, para tratar de conectar más países seguramente, para irse más Pero hacia es arriba. estratégico entonces Es súper estratégico. Pero también hay otro mito, para mí, que muchos tienen, que lo creen o lo hacen creer, que muchos te dicen, pero ¿cuál es mejor, el camión o el tren? No hay ninguno ni mejor ni peor. Van de la mano, porque es el tren y el camión. O el tren y el camión. Porque el tren está limitado hasta donde está la vía, donde sale hasta donde llega. Termina la vía, se terminó. Claro. Pero ¿cómo llega la mercadería hasta el tren para cargarlo? ¿Y cómo sale esa mercadería del tren para distribuirla? Por camión. Claro. Entonces hay mucha gente y hay muchas discusiones. Si siquiera hay una grieta, pues hay mucha gente que dice, no, el camión es lo mejor. Claro. Usted dice, no, el tren es lo mejor. No, van de la mano. Vos planteás que no debería haber no deberían ser antagónicos, No, sino no, trabajar para nada. en conjunto, Al contrario, el trabajan tren en conjunto. y el camión. No hay forma. Claro. Porque si no se entiende de otra forma, el tren para cargarse tiene que llegar a la mercadería. Exacto. No hay forma. Yo no sé si es un mito o si es una realidad, pero crecí escuchando que el tren es un medio de transporte mucho más económico que el camión. Y si uno lo piensa fríamente, parece que sí, desde afuera, ¿no? Pero hay que estar adentro como para conocer al detalle, porque a veces tomamos verdades, o como verdades, cosas sin tener los suficientes datos que avalen esto. ¿Es realmente más económico el tren que el camión como medio de transporte para cualquiera de los dos? Yo tengo entendido que sí, inclusive por los mantenimientos de las rutas. Ujú. Es decir, las rutas tienen una vida útil muy limitada por el peso que traen los camiones, sobre todo las rutas internacionales. Miremos nuestra ruta 14, Sí. la ruta Artigas. Tiene los Destruida. huellones que se hacen, está destruida. Sí. En cambio, el tren tiene un soporte mucho mayor de las cargas, ¿sí? Está muy bien esto de que decías vos que hay que complementar, pero para eso se necesita planificación. Por Y supuesto. se necesita Claro. otra cosa, que los sindicatos no sean con un desprecio hacia la realidad del Hacia país. el resto, claro. Tenemos un país donde los obreros son pobres y los sindicalistas son millonarios. Ujú. Entonces, esto es una realidad que se extrapoló. Sin ir más lejos, Una planificación integral que tiene que partir de Exacto. arriba, de la cabeza de nuestros gobernantes. el año pasado, Porque si no, obviamente que cada sindicato Me va a parece aprovechar que y no va está siendo el momento oportuno. No. el año hace años pasado que no. con los incendios que hubieron en Corrientes, por ejemplo, se incendiaron las bases de un puente, el Aguapay, Ajá. puente ferroviario de Aguapay, que tenía en su momento, ya cuando estaba esta empresa la empresa brasilera, había tenido un problema. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron un Shenga, le pusieron durmientes atravesados, Ajá. cruzado, Sí, como columna, sí. en 3 columnas. El año pasado, con el tema del incendio, se quemaron esas columnas. ¿Qué se hizo? Se volvió a poner las columnas, El mismo Shenga. el mismo Shenga. Ujú. Pero fueron, por ejemplo, un representante del tren argentino, uno del Grano Cargas, que forma parte del tren argentino, porque todo esto, el Urquiza está bajo una empresa estatal, que es Tren Argentinos Cargas. Hoy por hoy no es privada, es nuestra, es con Ujú. nuestra plata, de Sí, todos sí. nosotros. Y fueron los representantes del gremio de los maquinistas. Yo no me explico
hay que tenerlo de acero realmente para ser maquinista y cruzar ese puente. Ahora, los dirigentes gremiales, que supuestamente tienen que estar para protegerlo a los maquinistas, dieron el ok. Y recién ahora, en abril, se van a hacer las columnas de cemento como corresponde. ¿Qué es eso que está en la imagen? Bueno, eso es un puente que está entre Liebig y el Palmar de Colón. Sobre el arroyo Mármol. Pero eso fue en el año... ¿Pero eso es madera también? Todo durmientes. Eso se levantó en 40 días. Se reacomodó. Me parecía pallets de madera, por Son eso te todos digo. durmientes. Eso hubo un accidente en fin de entre el 79 y 80, cayó un tren ahí y en 40 días estuvo operativo el tramo. Esa, lo levantó. Uno lo mira así y no parece como muy seguro todas. ¿Eso no, es madera? Pero te digo, Sí. es todo durmiente de quebracho. Todito ahí. Y eso que acá faltaría una, al lado derecho de la imagen, falta una columna todavía. Bien. Pero eso te digo, eso, el agua cuando corre agua, ahí corre agua. Claro. Y siguieron pasando trenes. Sí. Porque eso de ahí después estaba en el Liebig, de Liebig llevaban los animales, el tren llegaba hasta la estación de Liebig, ahí tenían los, ¿cómo que se llaman? Claro, pero ahí las mangas y los corrales lo bajaban ahí y de ahí lo llevaban a caballo a Liebig, al frigorífico. ¿A qué? A los animales. ¿A caballo? O sea, hasta iban vacas, venía el camión con las vacas, sí, de todo lugar. Paraban en la estación de Liebig, ahí bajaban, tenían para bajar los animales, tenían grandes corrales. Ingresaban por la manga hasta la fábrica. No. Ahí estaban los corrales. Sí, por el eso. tren lo bajaba ahí, bajaban, y después había gente a caballo que lo llevaba arriando a los animales hasta Liebig. Ok. Sí, claro. Y después por la manga ingresaban a los piletones y está. Pero digamos, eso tuvo operativo hasta más del 80. Claro. Tranquilamente. Y los ingleses, los ingleses fueron antes hablando bueno, estoy mezclando los temas, ¿no? Acá yo ya estoy hablando de los frigoríficos, lo que fue el frigorífico inglés, el Liebig. Se fueron antes, ya en el 80 es cuando cuando cierra Fricosa, que le había comprado a los ingleses el auge del frigorífico fue cuando fue la Guerra Mundial. Claro, exacto. Porque ahí cuando le mandaban la carne envasada. La carne, el extracto de carne y el extracto de carne. Exactamente, sí, eso, digamos, el auge, la edad de oro, digamos, la época de oro de ellos fue en ese momento. Sí. Bueno, volviendo a los trenes que pasan por nuestra ciudad, yo me quedé con esto que me pareció tremendo, que un tren de cargas de Concordia a Chajarí demore 5 horas y media, de Chajarí a Montecasero 4, si mal no recuerdo. De Chajarí a Montecasero 3 horas. 3 horas, y así, ¿no? Estamos hablando de distancias pequeñas y lo que demora teniendo en cuenta el estado lamentable de las vías. Bueno, punto 1. Hugo, ¿qué llevan esos trenes? Bueno, no está muy lejos, digamos, de lo que comentaba hoy Graciela, de que, digamos, la idea era llevarse la materia prima. Bueno, hoy pasa exactamente igual, o sea, sigue pasando tal cual. Después de más de 100 años sigue pasando lo mismo. Hoy se está llevando tronco de pino, que se lo está llevando... ¿De dónde hacia dónde? Desde Santo Tomé, Itapevicuá, y toda esa zona sobre el río Uruguay, algo de Virasoro, todos esos lugares, extensiones que no nos imaginábamos que hay de pino, que están todos comprados por los chinos, están compradas la producción esa, y se lleva en barcos, o sea, el tren trae desde esos lugares hasta el puerto de Ibicuí, o hasta Basavilbaso, y de ahí en camión al puerto de Concepción del Uruguay. Y de ahí a China. A China, y ahora están llevando a India. China, India, son los que compran todos los pino. Todo pino, quemado, no quemado. Con todo lo que se quemó el año pasado, ellos igual compran igual todo se llevan. Y después se lleva pasta celulosa, que eso viene de Misiones, que viene lo que pasa con los contenedores. Cuando van para el sur, bueno, llega hasta Zárate y ahí va en camión. Y cuando vuelven esos contenedores, vuelven con cemento. Suelen, no todos, pero algunos vienen con cemento. Para Misiones. ¿De dónde viene el cemento? Y lo cargan en Zárate. Y ahí, bueno. Es argentino. Sí. Hasta Garupá. Bueno, ahí en Garupá lo entran a distribuir o por Misión o por Corriente o
lo llevan a Paraguay, Sí. a Encarnación, y ahí bueno, lo deben distribuir. Y lo otro que están llevando es los ¿Piedra? áridos, Ajá, piedra sería. piedra, Arenas. exactamente, Tanto de lugar. la cantera que está ahí en Curuzucuatiá. Si vos vas por la ruta 19, que te vas a Mercedes, cruzás sí o sí por Sí, esa Sí. cantera. Bueno, ahí tiene una entrada exclusiva para el tren, vías exclusivas para ellos. Ujú. O sea, lo cargan ahí y sale. Esos son los productos que están saliendo, que estamos exportando vía y Bueno, que pasan eso. por el tren por acá. Y ahora se agregó arroz y soja, que es de Paraguay, en menor medidas, Arroz y soja que viene de de Paraguay, Paraguay. y lo llevan hasta el puerto y de ahí lo embarcan a Centroamérica. Sería como zona de paso. Eso es una zona de paso. Fíjense que en un momento hubo proyectos desde tiempos memorables de los corredores bioceánicos. Ujú. Correcto. Habíamos hablado de Sí. esos corredores bioceánicos Ujú. tan importantes para el país, a tal punto que yo me acuerdo del gobierno de Alfonsín que había hecho el asfaltado del Paso de Jama, justamente para hacer un Ujú. corredor bioceánico que Brasil pueda sacar la mercadería mucho más fácil al Pacífico y no tener que dar todo lo que hace en este momento, que va por 127 o por Artigas, sí, hasta bueno, allá. es un periplo. Hubiera sido mucho más fácil hacerlo por ferrocarril. ¿Sí? Y realmente esos corredores bioceánicos no prosperaron. No se concretaron. Cuando hablamos de regiones geográficas, la región centro había surgido justamente como un apoyo que incluía Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para potenciar estos corredores bioceánicos. Y sin embargo, no prosperaron. Y a lo que habías dicho vos, Graciela, de los galpones ferroviarios, de los talleres, en Montecasero hay uno que Enorme, es sí. enorme, que Bueno. lamentablemente se ocupa nada hoy en día. Hoy en día se están recuperando vagones, Ujú. vagones cerealeros, vagones, digamos, esos cerrados que eran cerealeros, los están convirtiendo para llevar palos. ¿En dónde? Ahí en Montecasero. En Montecasero. Ajá. Y también los vagones tanque para llevar combustible para el manejo de Bueno, en ellos también. Zárate hay otro centro, otro taller enorme. Habría que hacer un relevamiento de los talleres. Yo, en realidad, me acordaba de Laguna Paiva porque yo soy de Sí. Santafesina, me acordaba de ese. Son los de Tafí Viejo en Tucumán. Eran Inmenso. Creo que en Buenos Aires, en Ensenada, no había también. En Ensenada también. Esos son Claro, pero yo impresionantes. pensaba, La ¿no? que tiene es terrible. Cuando armaba este programa decía, ¿dónde quedaron todos esos vagones? ¿Dónde Chatarras. quedaron las locomotoras? La chatarra. Yo creo que no me acuerdo ¿Dónde si subieron. están? En ¿no? Concordia hay Sí. un cementerio Exacto. de locomotoras y vagones. ¿En dónde, Hugo? En Concordia. ¿En qué lugar? ¿En la En la estación de estación? Concordia. Pero en no los talleres. La otra, la segunda. Donde está la estación central Sí, hoy. sí. Ahí, exactamente. ¿Están los ahí talleres, sí. arrumbados Los talleres al aire ferroviarios. libre? Sí, o... no, olvídate, Sí. no, eso está. Hay Totalmente algunas que destruido. hoy son irrecuperables ya. Hay locomotoras que son irrecuperables. En Montecasero también hay vagones y máquinas tapadas por árboles directamente, que le han nacido árboles abajo y le cruzó el Qué árbol. pena, ¿no? Eh, Y vos fíjate cómo podrían ser esos recuperados, esos vagones, con el auge que hay hoy de las viviendas Hay que se hasta construyen inclusive con- coche motor con ahí. Coche la motor. chanchita, le llamamos toda la Claro. chanchita. Hay uno o dos, creo, en Montecasero, en los Que talleres. ya no sirven más, ¿o sí? Y yo no sé si hoy cuánto saldría recuperar otra vez. En Concordia se han recuperado algunas locomotoras, porque evidentemente era más barato que comprar una nueva, supongo. ¿Que funcionan bien? Sí, ¿Sí? están pasando por acá. Sí, Bueno. sí. Les pido un minuto. Vamos a ir con un nuevo bloque de nuestros anunciantes y después un tiempo más para poder seguir saboreando este tema tan apasionante, porque realmente, no sé, que creo que es estas historias vinculadas a los trenes, a mí particularmente me llegan al alma, ¿no? Así que bueno, los invito a acompañarnos hasta las 12 del mediodía, pues tenemos más El Espejo en esta jornada. La vida es un espejo, una forma muy particular de conectarnos con nosotros mismos. El Espejo, los sábados a las 9 de la mañana, conduce Claudia Cajías. Seguimos hasta las 12 del mediodía charlando sobre trenes, sobre el contexto nacional en el que surgieron, sobre los trenes en nuestra ciudad y sobre lo que pasa hoy en el país y en nuestra región. Recién
comentábamos, charlábamos con Hugo Caprotti, con Graciela Pelayo, sobre la inconmensurable cantidad de vagones, de locomotoras que han quedado abandonadas. Contaba Hugo que en Concordia, en una de las estaciones, en la estación central, hay muchísimos vagones, incluso locomotoras, algunas que les ha crecido vegetación adentro, ¿no? Y otras se están recuperando también. Tal cual. Hugo, en lo que es nuestra zona, ¿hay estaciones que permanecen activas, estaciones de tren que permanecen activas? Sí, o sea, sí, llamamos activa como aquella que hay gente de la empresa, en este caso Tren Argentino, que esté viviendo, ocupando el predio, porque en la estación de Chajarí no. No, acá no, acá hay oficinas municipales. Claro, y que fue nombrada patrimonio municipal, algo así histórico, lo cual me estaría dejando muchas dudas si fue un título simplemente, porque la mayoría ve la estación, lo que todos vemos de la estación cuando vamos a la estación es la parte de atrás de la estación en realidad. Hablando de Chajarí. De Chajarí, puntualmente de Chajarí. Lo que vemos nosotros, todos, cuando vamos a los espectáculos, vamos a la feria, todo, es la parte de atrás de la estación. Por la parte de adelante, el frente de la estación es donde estaba el tren. Bueno, esa parte para mí está recontra descuidada en Chajarí, más allá del título que hayan puesto la estación. Faltan carteles, han llevado carteles, falta pintura, falta maderas. Me parece que la gente del municipio, del gobierno, como se les dice ahora, deberían ponerse las pilas y darle una manito a eso. Una mano de pintura, lavarle un poco la cara. Está muy sucio. Volverle también a los colores que eran originalmente, como los colores originales eran los colores que tiene hoy la estación de trenes de Juan Pujol. Hoy la de Chajarí, que es un marrón y un amarillito. No, es medio azulcito, es un celestito, tiene algo así, me parece. Sí. Porque ahí por ahí, no, ese color, eso fue antes. Ese es el color que tenía antes. Dice ese color mirando las imágenes que están apareciendo en este momento. Perdón. Hay público pero de radio. Ahora es celeste. Sí. Y bueno, pero en realidad los colores originales son tirando a un color rosadito, como la que está ahora actualmente la estación de tren de Juan Pujol. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, las que están activas son la estación de Concordia Central, porque hay gente de la empresa ahí. ¿Y qué hace? Ahí hay talleres, ahí se repara todo lo que son problemas de motor, locomotora, pintan, hacen todo. O sea, toda la mantención de todas las locomotoras que hoy en día funcionan en la Urquiza, que pasan, que están activas, se arreglan ahí en Se arreglan ahí. Y lo que es vagones se arregla en Montecasero. Bien. Y bueno, y después, aparte de la Concordia, está activa la Basa de Bilbaso. Sí. Bueno, Zárate. ¿Y qué hacen? ¿Lo mismo? ¿O no, Basa de Bilbaso sí suelen reparar algo, pero más que nada es como ahí es como... Siempre se le llamó a la ciudad del riel, a Basa de Bilbaso, porque está dividida en 4 por los rieles. De ahí llegaban ahí, de ahí salía para un lado, para el otro, para Federal, Paraná, qué sé yo, o para Concordia, y así. O sea, ahí era como que era el nudo. Bueno, ahí hay gente, obviamente, porque hay muchas vías, hay muchos galpones. Y hay que hacer el cambio de vía. Hace cambio de vía, hay personal, ahí hacen cambio de maquinista, los relevos, porque los maquinistas trabajan entre 8 y 10 horas. Pero vos fíjate que un viaje de Paso de los Libres a Chajarí casi que cumplen el horario. Entonces en Chajarí hacen el cambio de maquinista. Bueno, la otra estación que está activa es la de Montecasero, Paso de los Libres, Garupá, Curzucuatiá. Y paremos de hablar, que tal vez me había olvidado de alguno, pido perdón, pero quedamos ahí de todas las que había. ¿Y las otras qué hacen? En Concordia, en Basa de Bilbaso explicaste, ¿tenés idea de las otras? Bueno, en Zárate, porque llegan ahí, descargan todo. Porque imagínate toda la carga, bueno, lo que sería áridos, o sea, piedras y eso, y lo que es contenedores, y vuelven a cargar. Después ya lo que es palo, una parte llega a Ibicuí, al puerto de Ibicuí, y la otra llega a Basa del Vaso, que si nombrábamos recién, ahí lo bajan, lo cargan en camión y lo llevan al puerto de Concepción del Uruguay. Que en realidad no al puerto directo porque es como hay un depósito antes. Si vos vas por la 14 a tu mano izquierda, frente a la Rosera, hay como un depósito, que es una empresa uruguaya en realidad. Que bueno, acá vamos a hablar también, me voy a meter algo con respecto a los... Yo no sé si tiene que ver el sindicato o no,
Pero a mí me ha llegado la versión, y de varias fuentes, de que los chinos, ellos querían que el tronco salga en tren de donde sale y llegue al barco en tren. No querían el camión en el medio. Ajá. Porque, claro, es una logística que le cuesta más. Claro, es más caro, sí. Y habían ofrecido El depósito. el también. depósito. Claro. Entonces, lo que habían hecho los chinos era, le habían ofrecido al gobierno hacerle nacional todo el tramo que va de Baza a Bilbaso hasta el puerto de Concepción, Uruguay, nuevo, Hablamos de vías. de vías, que la Sí. vía está Ajá, eso fue ahora. ahora. Pero Ahora, está en los- este gobierno. no sé si es puntualmente, pero bueno, desde que empezó eso, Sí. 2 o 3 años atrás, ponele. Ujú. Del 2015 para acá, seguro. Sí. Bueno, le ofreció hacer todo ese trayecto nuevo, toda esa traza nueva, para que el tren llegue al puerto con la madera. O sea, los chinos ponían la plata. Ujú. Ellos no tienen problema con la plata, ellos tienen plata. Imagino que el gobierno nacional dijo, sí. Todavía están yendo en camión, los palos de Baza Bilbaso hasta el puerto. Cada uno que piense lo que quiere, Qué bárbaro. que lo que quiera, pero da que pensar, digamos, todas estas cuestiones. E inclusive hasta la traza y la Urquiza se habían ofrecido los chinos, y ellos querían, obviamente, manejar la logística ellos. O sea, ellos hacían todo nuevo, todito nuevo, pero ellos era la logística, era de Claro. ellos. Ujú. Que a ver, pues si yo gobierno, digo, bueno, está bien, metele, pero déjame correr 2 trenes por día de pasajeros. 2. Ujú. ¿Qué es el tren de pasajero para mí lo usa el que mayormente lo usa la gente con menos recursos? Obviamente hay gente que viaja en tren, que tiene recursos y también viaja el tren porque es lindo, o le gusta o lo que sea por necesidad. Pero la mayoría que usa el tren lo usa por cuestiones económicas. Porque hoy un tren de Retiro, de Rosario a Retiro, te sale 600 pesos el viaje. ¿Cuánto te sale en colectivo eso? Ni idea, pero... O de Buenos Sí. Aires a Mar del Plata. O de Buenos Claro. ¿cuánto te sale? O sea, O de Bariloche a Carmen de Patagones, 4.000 pesos. Claro. Y atravesás Todo. el país, sí. Claro. y además en el tren vos ves paisajes que vos no lo ves en el No. colectivo ni en el auto. ¿Cuánta gente, yo estoy seguro que están escuchando, tomaba el Gran Capitán, venía en su autito, subía el auto al vagón de automóviles, se iba hasta Posada, lo bajaba, recorría Misiones y volvía a Posada, subía el autito y se venía. Con lo que se ahorraba en nafta. Claro. Todo el trayecto de acá a Posada, paseaba ya. Claro, y hoy eso sería impensable implementar de Hoy- nuevo el tren de pasajeros. Volvemos a lo mismo, por lo que decías, el mal estado tremendo de las vías. Yo soy el primero que quisiera que vuelva el tren de pasajeros. Soy el primero. Si hay que poner la firma, soy el primero que estoy poniendo la Sí. firma. Pero uno tiene que ser consciente de cómo está el estado de la vía. O sea, no puede volver a cualquier precio. Porque hoy llegas a agarrarle un tren y se le muere una persona, nunca más pasa un tren. Claro. Ni de carga. Ujú. Entonces, hasta que no se haga una renovación de vía, Esto no es impensable. salvo que vos me digas un tren regional, como se intentó en la época de Uribarri, que también fue que pasó por acá con el tren, que esa foto que veíamos hace un rato, Sí. y que después iban a pasar a Salto, que fue un platillo y no quedó nada. Pero lo bueno, una buena noticia es que aparentemente ahora este año saldría el de pasajero de Salto a Concordia. Salto a Concordia. Pero, claro, con plata que ponen en principio los uruguayos, Ujú. que son los más interesados que Bueno. funcione. Y el otro tren que está funcionando es el que va de Posadas a Encarnación, tren internacional. Hablando de pasajeros. De pasajeros, estamos hablando de pasajeros. Sí. Ojo, bueno, el de carga también pasa a Encarnación, porque ahí trae la soja, trae el arroz, está trayendo. Sí, pero Pero de en esto te pasajero, estabas- sí. y el otro que funciona en la provincia acá es el de Paraná. Cuando se puso en vigencia el Gran Capitán, que fue en 2003 hasta 2011. Hasta el 10 de Era creo, si no estoy errado en la fecha, el 10 de noviembre del 2011. 2003, 2011. No, En ese momento, ¿el estado de las vías era diferente al que tenemos hoy? ¿Teníamos mejores vías o fue algo de kamikaze?
Y seguramente no estaban tan mal como están ahora, Sí. pero sí es cierto, no tenían ningún tipo de mantenimiento. Era bastante kamikaze, la verdad. Y ahí había dos empresas privadas, porque el Gran Capitán, el capital, el que puso en marcha fue un privado. Sí. Nunca lo puso el Estado al de ese tren, lo puso un privado. Y a su vez tenías el de carga con otro privado. Decía la teoría decía que siempre tenía prioridad el de pasajero, porque el que tiene que llegar. Claro. Pero en la práctica no pasaba eso. Mm, Siempre le daban prioridad al de carga. claro. Estamos hablando de la competencia por el uso de las vías. Por eso las vías. Eran dos empresas, uno manejaba un privado argentino que puso la plata, un loco lindo, porque la verdad que había que poner la plata en ese momento para hacer eso. Un romántico. Recuperar locomotora. Sí. Encima, la primera locomotora que sacó tuvo un accidente, no sirvió más, está tirada en Concordia la locomotora, que era Un a ver. accidente siendo Gran Capitán. Sí, No la me locomotora, acuerdo la 7911, Ujú. está tirada abajo de un árbol que no sirve más. ¿Y saben qué el nombre que tenía esa locomotora? ¿Cómo? La Argentina. No quiero hacer paralelismo, ¿no? Bueno, está abandonada, tirada bajo un árbol, no sirve más. Y la última que andaba, que era la Victoria, esa estuvo abandonada en Virasoro desde el 2011 hasta hace 2 años atrás. Que la abandonaron por orden del gremio, de los maquinistas. Le dieron la orden a los choferes, a los maquinistas que abandonen la formación, con todo el pasaje arriba. ¿Por qué? Aduciendo de que estaban en mal estado las vías. O sea, antes no estaban en mal estado, cuando anduvieron 10 años no habían estado en mal estado. Pero después de 10 años se dieron cuenta que estaban en mal estado. O sea que con pasajeros arriba dijeron cerramos. Sí, no, lo dejaron ahí, lo obligaron, Se le bajan dieron la orden que tenían y que se dejarla ahí. Y bueno, los pasajeros, no sé, lo llevaron en colectivo, en qué lo mandaron. Esa fue la muerte del Gran Capitán. Así terminó. Así terminó vandalizado, vagones quemados, y la locomotora, la misma empresa esta que estaba ¿Por antes. qué vagones quemados? ¿Quién quemó los vagones? Y la gente. La Le robaron los accidentes. Está bien. No, Gente vandalizado después. abandonan no. y después vándalos inclusive empiezan a robar. Hasta antes de la pandemia Sí. estaba más o menos cuidado porque se había organizado un grupo de gente que Perdón, ¿y dónde había quedado? ¿Dónde fue Virasoro. eso? En Virasoro, Corriente. perdón, ahí está, sí. iban a cuidarlo, a pintarlo, a mantenerlo, hasta la locomotora la pintaban. Cuando hubo el tema de la pandemia, que no se pudo. Ahí fue la debacle y la locomotora pasó por acá. La Victoria, no encendida obviamente, pero el motor Sí. le quedan las migajas. Y hoy por hoy está en los talleres Mechita en Buenos Aires, la cual Para en recuperarla. Sí, pero va muy lento porque la empresa que la recupera es una empresa rusa con la cual el gobierno había hecho un convenio para comprar no sé cuántos trenes, y cuando se desató el tema de la guerra con Ucrania, esa empresa dejó de lado todo eso y empezó a hacer todo lo que sería la parte armamentística. Sí. Así que ahí está esperando. esperando que salga. Nos quedan pocos minutitos. A mí me gustaría saber qué pasó, ¿no? Hablábamos de las estaciones activas, comentaste cuáles eran, de las inactivas, de otras que pasaron como la de Chajarí al Estado municipal y que tienen otros usos. Pero en esa estación, hablando de Chajarí, supongo que había cosas. Vi fotos, Graciela, que creo que vos me pasaste, y creo que eran de la estación de Chajarí, en donde había un teléfono, había distintos elementos. ¿Qué pasó con esas cosas? ¿Están en algún museo? ¿Están en algún lado? ¿Qué cosas había? En el Museo Camila Quiroga se encuentra el telégrafo. Poner más derechita, ahí está. Estaba el telégrafo, Sí, que se gracias. conserva exactamente igual y funciona, pues está perfecto. Funciona el telégrafo. Funciona el sí. telégrafo y está perfecto. Bueno, yo hasta el 2015 estuve y estaba en buenas condiciones. Unas picadoras de boletos ahí,
Son esas máquinas rojas. Que las se veíamos claro, hoy. Pablo las ponía en exactamente, en que le ponen la pantalla. fecha y marca por el boleto. Yo y le puse etiqueteras. Ahí están, ahí la estamos viendo. Exactamente. Y el en las teléfono imágenes. Sí. por el cual se hablaba con desde la estación con el maquinista para ver cómo estaba de tiempo de llegada. Después había unas campanas, había una campanita que sonaba cuando se acercaba al tren, que Sí. por el telégrafo le avisaban o por teléfono que llegaba, se hacía sonar la campana. Sí. Sí, esos elementos estaban en el museo y en un momento lo iban a trasladar a la estación de ferrocarril con el recupero. Lo mismo que se hizo con los elementos que había del correo, Ajá. que estaban los buzones y demás, y se llevaron cuando se recuperó el espacio a su lugar de origen, Sí. como para que estén. Yo creo que están en el museo todavía Sí. estos Y elementos. había otras cosas, hubo cosas. Había unos libros, Sí. muy poquito, y después no hay más nada. Ujú. Yo tengo, te decía hoy, la cocina, por ejemplo, no está más. La cocina, ¿cómo era la cocina? La casa, una cocina inglesa, Ajá. con quemadores y con todo muy linda, muy chiquita, pero una cocina que funcionaba. Eso inglesa. estaba en la misma estación. En la casa. En la porque casa, en la la que parte está más- superior vivía el jefe de estación, que era una casa con mobiliario, con todo. Arriba. Claro, donde están Ujú. las oficinas de arriba, que tiene Sí. una escalera bastante estrecha. Sí. Bueno, y nada de eso se conserva, todo fue saqueado. Todo fue saqueado. Qué cosa, ¿no? No, ¿Cuántas no, historias de hay saqueos? dos o tres cajas fuertes, Ujú. que una se pudo abrir y otra no. En una se guardaban cosas de las oficinas y la otra estaba sin poderse abrir. Ay, qué Las cajas intriga. fuerzas Pero ¿cómo que no se enormes. pudo? ¿Y dónde está esa que no se pudo abrir? Y había una en el museo y dos quedaron ahí en La que en no la se estación. pudo abrir quedó en la En el estación. museo, pero debe tener papeles de administración. Qué intriga, igual. A mí me gustaría saber qué hay. Algunas libras esterlinas, por ejemplo. No Claro. podemos detonarla, qué sé yo. No era la etapa argentina, así que no. Este, Pero había Abrirla. material y bueno, mucho se No, a mí, perdió. a mí me puede la curiosidad. No se puede abrir de ninguna manera. ¿no? por suerte hay muchas estaciones que hay gente Guardado. que ha entrado a vivir y la mantiene. Porque hay muchas, yo, por ejemplo en Juan Jorge, la estación que está la estación de servicio y atrás, haciendo 3-4 kilómetros, ahí está la estación de trenes, Sí. muy bien conservada, y un señor que la cuida. El señor vive ahí. Hace un tiempo paré y entré ahí a conocerla. Está muy bien cuidada. Hay otras que sí, que es lamentable. Sí. Y hay varios estilos, porque por ejemplo la nuestra tiene un estilo, pero uno ya se va al Redomón, Juan Jorge. ¿En la misma estación de Santa Ana? Santa Ana. Bueno, esa es Santa Ana, Nueva, esa es nueva. nueva. Y la Claro. Federación, cuando fue el tema del lago, de Sí. la represa, eso se modificó Claro, todo, son muy la diferentes. traza, todo. Sí. La de Mocoretá es parecida. La de Mocoretá, Ujú. pero hay como varios estilos muy marcados. Sí, Pero bueno, sí. lamentablemente muchas están usurpadas y no están cuidadas. Claro. Bueno, nos queda nada de tiempo. Hay una anécdota que a mí me encantó, Hugo, que me contaste en privado. Yo te consultaba si habías tenido oportunidad de hablar con muchos maquinistas de trenes, ¿no? Ajá. Y vos me contabas una anécdota de un señor, de un maquinista que estaba harto de que le apedreen el tren, como Sí, lamentablemente eso suele Sí. suceder, ¿no? Sí, hay dos cosas que a muchos les llama la atención, porque todos Sí. deben pensar que a vos te sorprendió cuando te comenté. También te lo iba a preguntar a eso. Contar Porque las dos. todos me dicen, che, viajaste en tren. Soy un apasionado del tren y nunca viajé en tren. ¿Cuántos? No viajé en tren. Y soy un apasionado y defensor acérrimo del tren y nunca viajé Yo en tren. pensé que tenía kilómetros A y Bariloche kilómetros. fuiste, No, la no, Trochita, nunca fui en tren. No, el tren no, del no. fin del mundo. qué Nunca divino. viajé en tren. Así que... Nunca tuviste la oportunidad, no es que no te animás ni. No, ni me mucho encantaría, olvídate, capaz me subo al Sí. tren y me tienen que bajar con la policía más o menos. Pero bueno. Y lo otro, este muchacho que, Daniel Caballero, que siempre pasa por acá, menos. Un maquinista. un maquinista de Montecasero, siempre charlando por ahí con Pedile que te lleve una vueltita hasta Montecaseros, aunque Y estaría sea. bueno. Y sí, ¿sabe qué? Lo, le vas cebando lo mate. torturo. Tenés 3 horas para Lo ir. torturo. Y bueno, me decía que porque en todos lados lamentablemente están aquellos que miramos el tren, Ujú. que nos maravillamos mirando el tren cuando viene y cuando se va, que para mí esos 5 o 6 minutos que dura, es ese momento, es estar haciendo eso y no pensar en Se nada detiene más. el mundo. Exactamente, el mundo se detiene y es eso y no hay otra cosa. Bueno, así hay muchos chicos que les gusta el tren, que van a mirar
tengo un grupete ahí en el barrio que va y nos ponemos a mirar el tren. Sí. Siempre digo que miramos con tribuna, que lo miramos, tiene tribuna el tren cuando pasa. Sí. Bueno, ahí este muchacho me decía que, Daniel, que en varios lugares estaba cansado porque le tiran piedra lo más chico, porque Sí. hasta balas le han tirado, de todo, bueno, ladrillo, de todo, bueno. Pero cuando él ve que son chicos, él lo que hace antes de salir, compra caramelos y los pone en una bolsita. Entonces cuando va llegando, cuando ya ve que le están por tirar, él les tira los caramelos. Claro. Y así dice que a un montón le sacó la maña de tirarle piedra al tren, con eso. Claro, los amigó. Los amigó con el Exacto. tren. Qué bueno, qué buen detalle y qué buena estrategia, ¿no? O sea- Cómo reconvertir un hecho tan negativo, destructivo en algo positivo, Tal cual. ¿no? Sí, no, Sin violencia, fíjate, No, no, al porque contrario. Dijo, yo al principio me molestaba, me daba bronca, y después Claro. dije, no, a ver, no puedo estar la misma que yo, tengo que... Entonces le busqué la vuelta, Sí. entonces cada tanto aparezco un caramelo, ¡tec! Le tiro caramelo. Entonces la próxima vez no van a tirar caramelo, me dice, porque van a estar No van esperando a tirar ver si soy piedras, yo. Van a estar esperando al caramelo. Exactamente. Así que... Pero bueno, no, pero igual yo creo que hay mucha gente apasionada por el tren, gente grande, mediano y chicos. Mirá, anoche, justamente que pude filmar un tren, vino una pareja en moto con un Sí. chiquito que no ha tenido 2 años, Sí. que yo calculo vivía por la Virgen de Luján hacia el 1 de mayo en moto porque el chiquito quería ver el tren. Sí. Y enloquecido pasó Sí, el tren, sí, sí, acá sí. lo saludaba. Sí, hay apasionados en todos lados. Y así un montón de chicos que la verdad que me... ¿Cómo consultamos tu canal de YouTube? ¿Cómo te buscamos? pueden buscar en YouTube @amigotreneros, Ujú, que ahora YouTube me facilitó eso. sí. Y bueno, Hugo Caprotti, pero no, @amigotrenero Sí. no le van a errar. O amigo trenero ¿Y en Chajarí. Instagram también? @amigotreneros. Está bien, también. perfecto. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por haber participado en esta jornada contándonos Bueno. tu experiencia, el trabajo, todo lo que sabés, lo que haces recopilado, porque es mucha la información Sí. que manejás y es muy valiosa. Y bueno, hay un video que hace un tiempo subí de don Miguel Estibanelo, que falleció el señor, era jubilado ferroviario, uno de los últimos jubilados ferroviarios que había acá en Chajarí. Creo que hay otros, pero bueno, tuve la oportunidad de charlar con él largo y tendido. Y bueno, hay un video en el canal que lo pueden lo ver. podemos buscar. Sí. ¿Cómo lo encontramos? Está Ponemos don Miguel Miguel Estibanelo, jubilado ferroviario, puse. Bien, bueno, lo vamos a buscar. Así que está bueno porque cuenta de cómo era, dónde iba la traza, un montón de cosas que por ahí uno no las tiene y que por ahí no están en los libros. Claro. Y que son cosas que vivió el señor. Así que bueno. Gracias, muchas gracias, Hugo. Claudia. Gracias, Graciela, un placer enorme también compartir la mañana con vos. Siempre es un gusto tenerte. Graciela Pelayo, profesora de Historia de nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Como siempre, nos queda un montón por hablar, un montón de cosas que no pudimos profundizar.